En la introducción afirmamos que en el siglo pasado existían las condiciones objetivas para la revolución socialista en América Latina. El capitalismo había madurado y arribado a su fase imperialista. El socialismo ampliaba su campo y la insurgencia armada y guerrillera se extendía por todo el continente. La revolución cubana triunfante demostró que era posible desarrollar la revolución en todo el continente, pero faltaron las condiciones subjetivas de conciencia y organización, y la insurgencia social y armada más allá de Cuba fue derrotada. En México, las fuerzas revolucionarias agrupadas en los movimientos armados de los años 70 no lograron su objetivo. El pensamiento de los creadores de la teoría marxista, Marx, Engels y Lenin, el de Che Guevara, Fidel Castro, forjaron la teoría y la práctica revolucionaria de la insurgencia armada socialista. En México influyó también la corriente que agrupó a los cristianos progresistas que practicaban los planteamientos de la teología de la liberación y a un sector importante del movimiento campesino. A 44 años de esta insurgencia, la teoría marxista de la lucha de clases sigue vigente. La clase dominante mantiene su poder económico, político, ideológico, mediante el engaño, la desinformación y la incultura, controla medios de comunicación, ejército, policías, instituciones y hasta los partidos políticos. Al pueblo le faltan herramientas, conciencia y organización, y el problema de la falta de unidad todavía persiste. El lema de sin teoría revolucionaria no habrá movimiento revolucionario sigue siendo actual. La memoria histórica es indispensable para forjar el pensamiento del siglo XXI que nos conduzca al concepto martiano de patria es humanidad, a la integración latinoamericana de Bolívar o al decir de Benito Juárez de dar a cada cual según su capacidad y a capacidad según sus obras y su educación, para lograr que así no habrá clases privilegiadas ni preferencias injustas. A la abolición de la esclavitud que impulsó Abraham Lincoln, a la creación del hombre nuevo del Che y al fin de la explotación del hombre por el hombre de Carlos Marx. La presente ponencia intenta recapitular que los sucesos ocurren en un contexto histórico irrepetible y su derrota pasa por un periodo prolongado de dominación ideológica y política de la clase dominante que conlleva necesariamente a prolongar el sistema de explotación capitalista y sus devastadoras consecuencias, como lo es que desaparezca el género humano, y no solo esto, sino que con él desaparezcan también todas las demás formas de vida. Son citas de Fidel Castro esta última. Que la lucha de los pueblos por su liberación adopta diferentes formas de lucha y diferentes grupos e individuos que la retoman, porque el camino de la justicia y la libertad no tiene muros ni fronteras que le impidan el paso. Que en el contexto actual la humanidad está en un proceso histórico de transformación y cambio. Aparece por un lado como un quiebre del capitalismo y por el otro el renacer del socialismo, como es la integración latinoamericana en torno del ALBA, en el que el pueblo de México tiene que estar presente. Esa es nuestra postura de que nosotros debemos de ver hacia el sur, también hacia el norte. Por eso estamos buscando este diálogo norte-sur, pero que debe estar presente el asunto de la integración latinoamericana. Las guerrillas que actuaron en América Latina a mediados del siglo XX y alrededor del mundo se enmarcan dentro de este contexto. En América Latina, el poder establecido históricamente ha pretendido sembrar la idea como verdad de que toda la insurgencia armada se ubica en el campo del terrorismo. Así se etiquetó a la insurgencia armada que emergió en el siglo pasado, así se etiqueta actualmente a las FARC. Pero también históricamente destaca que la insurgencia armada de nuestra América Latina ha agrupado a hombres y mujeres cuyo centro de debate y de acción se centra en la legítima aspiración de la construcción de una mejor sociedad. El mundo bipolar que nació después de la Segunda Guerra Mundial propició, por un lado, que el sistema capitalista desarrollara su fase imperialista, profundizando sus propias contradicciones. Por otra parte, el sistema socialista, con muchas dificultades, se abría paso como un sistema alternativo al capitalismo, marcando una ruta posible a seguir para construir una mejor sociedad. La justicia, la libertad, la igualdad de derechos civiles y políticos son demandas que han unido a muchos movimientos de América Latina.
Uruguay, Argentina, Chile, Venezuela, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Bolivia, México, Cuba. Debido al autoritarismo de los gobiernos reaccionarios y represivos, los movimientos políticos que venían resistiendo en el campo y en las ciudades, al no tener respuesta a sus demandas, se radicalizaron y tomaron la decisión de preparar la lucha armada y utilizar la táctica de guerra de guerrillas. En América Latina aparece como necesario y posible hacer la revolución socialista por esta vía. El triunfo de la Revolución Cubana, con el movimiento 26 de julio al frente, se convirtió en un faro de esperanza para los pueblos oprimidos del mundo que estaban luchando por construir un mundo mejor. Para la juventud revolucionaria de nuestro continente fue un ejemplo a seguir, a pesar de las derrotas infligidas a diferentes movimientos insurreccionales en los años posteriores a ella. En América Latina, solo Cuba logró consolidar su revolución y está construyendo, no sin dificultades, una alternativa socialista para su pueblo. El triunfo de la revolución en Cuba, la defensa de su soberanía y, en consecuencia, su enfrentamiento con los intereses norteamericanos, se fue convirtiendo en un ejemplo para la izquierda latinoamericana que buscaba caminos propios para derrocar a sus gobiernos dictatoriales o sumisos al imperialismo yanqui. En México, al producirse la invasión en Playa Girón, se manifestó inmediatamente la disposición de miles de mexicanos, entre ellos Gilberto Flores López y Rivas, que está aquí presente, para acudir a defender con las armas a la joven revolución. Movimientos sociales y armados en México. En México se han dado innumerables conflictos armados. En el siglo XIX, las masas populares, en busca de mejorar sus condiciones de vida, participaron en la Guerra de Reforma y en la lucha contra el imperialismo francés, encabezados por el presidente Benito Juárez. La lucha entre los conservadores y liberales fue a morir, resurgieron odios y rencores, y la maldad del ser humano salió a relucir. Los grupos conservadores también tienen históricamente comportamientos similares. En esa época buscaron frenar a los liberales, se aliaron a Francia y establecieron un poder imperial con Maximiliano de Habsburgo. Periodos de luchas cruentas, de barbarie, en las que encontramos lecciones de estrategia militar correcta para vencer en una situación de debilidad. Ejemplo de ello fue la estrategia y táctica que Benito Juárez implementó durante la Guerra de Reforma y la intervención francesa, de colocarse a la defensiva, la retirada o huida y la guerra de guerrillas. La combinación de esa estrategia y táctica permitió la derrota del imperio y de los grupos conservadores. Más tarde, a principios del siglo XX, las masas populares nuevamente, cito, se colocan en una posición ofensiva de carácter histórica, según el documento Cuestiones Fundamentales del Movimiento Revolucionario de la Liga Comunista 23 de septiembre. En la guerra civil que desembocó en la Revolución Mexicana, expresando sus intereses bajo los liderazgos de Francisco Villa, Emiliano Zapata y los hermanos Flores Magón, liderazgos que fueron sometidos a los de la clase burguesa, representados por Venustiano Carranza, Obregón y Calles, entre otros. La insurgencia campesina y los movimientos sociales post-revolución mexicana. A mitad del siglo XX, en medio de un aparente tiempo de paz, se da un constante reclamo a través de los sectores obreros, campesinos, magisteriales, estudiantiles, que en la lucha por sus demandas habían de aprender de nuevo la ofensiva histórica, de nuevo cito a la Liga, por conquistar sus intereses. Destaca la movilización de los trabajadores ferrocarrileros, mineros, médicos, movimientos dispersos por aquí y allá. La movilización de las masas fue la constante. En México, esta nueva ofensiva de las masas populares se da en el marco de la Guerra Fría y se topó con la contraofensiva del gobierno, que estaba alineado y subordinado al gobierno de los Estados Unidos, y con la preparación de cientos de altos mandos militares y de inteligencia en las escuelas del Pentágono, mismos que prepararon y propiciaron la represión al movimiento sindical mexicano en la década del 50, acusándolo de ser comunista y subversivo. Igual sucedió en el campo, con el movimiento campesino e indígena, que al reclamar el reparto agrario, la desaparición de los latifundios y el apoyo y asesoría gubernamental al campo, encontró las bayonetas del ejército y los crímenes gubernamentales más atroces, como el de los líderes Francisco Luján Adame en Chihuahua en 1959 y de Rubén Jaramillo en Morelos en 1962. Los estudiantes de las escuelas normales rurales, universitarios y politécnicos conocieron también esta paranoia anticomunista del gobierno mexicano en 1956, cuando les desaparecieron los internados y encarcelaron a sus dirigentes.
Todos conocieron el rostro reaccionario del régimen cuando se solidarizaron con los ferrocarrileros en 1958 y 59, pero aún más en la década del 60, cuando pretendieron construir sus organizaciones de lucha y se empezaron a enfrentar contra el autoritarismo de Díaz Ordaz del 64 al 70, culminando esa escalada de represión con la matanza del 2 de octubre del 68 y la represión del 10 de junio del 71. Del Grupo Popular Guerrillero a la Liga Comunista 23 de septiembre. Esa escalada represiva, que tomó forma de crimen de Estado, propició el surgimiento de los movimientos armados. La violencia institucionalizada se topó con la exigencia del respeto a la ley agraria del reparto de tierras. Una vez violentada la ley, el movimiento guerrillero, fiel a su vocación socialista, enfrentó a quienes habían quebrantado el orden jurídico existente. En México, el primer grupo guerrillero de orientación claramente socialista empezó a constituirse después de una larga lucha por hacer cumplir la ley del reparto agrario y en contra del despojo que los terratenientes habían estado aplicando durante muchos años con la complacencia del gobierno federal, estatal y municipal. En ese contexto se realiza en el ejido Cebadilla de Dolores, municipio de Madera, en Chihuahua, el primer encuentro en la Sierra Heraclio Bernal, en octubre de 1963, donde participaron líderes campesinos, estudiantiles y magisteriales de varios estados norteños del país, pues consecuentes con sus análisis de la realidad nacional y sus acuerdos de preparar las condiciones para pasar a la ofensiva contra los caciques, los latifundistas y sus grupos armados que los tenían asolados, tomaron las armas y el 5 de marzo de 1964 ajusticiaron al primer cacique en el Mineral de Dolores, municipio de Madera, Chihuahua. Posteriormente, con la realización del segundo encuentro en la Sierra Heraclio Bernal, realizado en febrero de 1965 en Torreón de Cañas, Durango, y la aprobación de 5 resolutivos que manifiestan el alto nivel teórico e ideológico alcanzado, empiezan a organizar y realizar acciones guerrilleras cada vez más audaces y contundentes contra las Fuerzas Armadas del gobierno estatal y federal, hasta llegar al intento de asalto del cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965. Con funestos resultados, pues ahí murieron los principales dirigentes de este primer núcleo guerrillero. El tiempo se me está terminando y quisiera darle la palabra a Salvador Gaitán, que es sobreviviente de todas estas acciones desde 1964 hasta las últimas acciones de la Liga Comunista 23 de septiembre. Precisamente, en 1956 empezó la lucha política en este norte del país. Fue una larga lucha donde se exigió siempre el respeto a los campesinos y a los obreros, que se les respetaron sus tierras por generaciones que venían trabajándolas. Para mí, en lo personal, el movimiento vive todavía en el seno del movimiento revolucionario de los 60 y los 70. Vive en el corazón de un amigo de ustedes. Y aquí estoy con ustedes, los compañeros cubanos, y estoy con el pueblo de México. Muchas gracias, compañeros.